Bienvenidos al pulso geopolítico de Intereconomía. Sabemos que el conflicto entre Israel y Hezbollah en Líbano ha alcanzado un punto crítico. Las noticias recientes hablando de un posible alto el fuego que requeriría, como no, concesiones por ambas partes, viene después de meses intensos de enfrentamientos, negociaciones y de incluso la mediación de Estados Unidos y otras potencias occidentales. Israel hasta ahora ha justificado sus ataques en Líbano como una respuesta a las agresiones de Hezbollah en su frontera norte. Desde septiembre, Israel lleva a cabo una ofensiva significativa con objetivo declarado de permitir el regreso de los israelíes desplazados a las áreas del norte y, sin embargo, también se ha especulado con que estos ataques podrían estar relacionados con la respuesta a los atentados del 7 de octubre de 2023, aunque esa conexión no ha sido confirmada oficialmente, desde luego, desde fuentes israelíes tan celosas con las motivaciones y con sus planes estratégicos. Pero la posibilidad de que el conflicto se extendiera a Siria e Irak es una preocupación real si la tregua no se logra y no se implementa de forma efectiva. Israel podría así intentar romper las cadenas de suministro de armas y cohetes de Irán a Hezbollah, y esto podría desencadenar sin duda una serie de conflictos regionales mucho más amplios. De tal manera que el conflicto en Líbano es ahora mismo una clave dentro del más amplio que se vive en Oriente Próximo, y ese posible alto el fuego en el horizonte que evalúa en esta jornada el gobierno israelí, eso sí, con sus incertidumbres y sus riesgos asociados, es una pieza clave, sin duda. Sin ella no podrá llevarse a cabo ese parón y esa relajación, esa rebaja de la intensidad del conflicto, pero tampoco es garantía de que a futuro la situación se normalice, porque es complicada, es delicada y cualquier acuerdo tiene que ser cuidadosamente gestionado para evitar una escalada mayor en la región, ya saben, especialmente caliente en estos últimos meses. Por otro lado, como europeos, nos preocupa la situación que se vive ahora mismo en Alemania. El país centroeuropeo se encuentra en una encrucijada crítica, afronta una serie de desafíos que ponen a prueba su capacidad de liderazgo en Europa. La ruptura de la frágil coalición del semáforo, la que sostenía el gobierno de Olaf Scholz, ha precipitado un proceso electoral anticipado para febrero de 2025 que no ha hecho otra cosa, de momento, más que sumir al país en una incertidumbre política grave en un momento particularmente delicado. La economía alemana, tradicionalmente una de las más fuertes de Europa, está, lo sabemos, lo contamos continuamente, experimentando dificultades más que significativas. La inflación ha aumentado, ha afectado sin duda al poder adquisitivo de los ciudadanos y ha generado un claro descontento social, pero además es evidente que la geopolítica ha condicionado la marcha de la economía alemana y están pagando por unas elecciones del pasado que con los ojos de ahora se han mostrado claramente equivocadas, pero no podemos hacer esa reflexión. Es evidente que la dependencia absoluta en esa industria masiva, importante, pesada, pero electrointensiva que tiene Alemania, la elección, digo, por la situación y por el gas de Rusia, fue un motivo complicado, porque al final ha habido que prescindir de ese gas que nos llegaba desde el otro lado de los Urales, y incluso expresidentes del país han tenido que desvincularse de las compañías nacionales rusas. Todo eso después de la invasión de Ucrania, que afecta especialmente a Alemania porque es uno de los países que más medios está aportando ese país y por tanto es uno de los países que están en el punto de mira de las venganzas rusas. Otros países miembros como Francia están comenzando a asumir un papel protagonista que siempre lo han tenido, pero un poco subordinado a Alemania dentro de la realidad de la Unión Europea. Y es evidente que una Alemania sin una coalición gubernamental estable, sin una economía pujante y con una geopolítica relativamente cobarde, amedrentada por la presencia del oso ruso, pues no hacen sino preocupar al conjunto de los ciudadanos europeos. Incluso la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, han sido objeto de graves críticas por su falta de preparación y de recursos, y esto plantea dudas sobre su eficacia en una situación de guerra. Tampoco es
posible olvidar que hay 30.000 soldados estadounidenses en territorio alemán y que incluso hay posicionadas misiles, armas atómicas apuntando hacia Rusia, pero esas no dependen de lo que diga la política alemana. La pregunta que nos queda en el aire es si Alemania podrá superar esos desafíos y reafirmar su liderazgo en Europa, o si veremos un cambio de equilibrios de poder dentro del continente. Lo que está claro es que el camino para la que siempre ha sido primera potencia económica, al menos de Europa occidental, no es nada fácil. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y la forma en que gestione incluso esa posibilidad de conflicto de más amplio calado en territorio europeo van a condicionar la marcha de la primera potencia de la locomotora europea. Por otro lado, hoy vamos a contar también lo que está pasando en el conflicto ucraniano, lo que sucede con las fuerzas rusas que han batido récord en las últimas horas de drones enviados contra Ucrania en un solo ataque, hasta 188 aparatos kamikaze no tripulados, algunos de ellos incluso sin carga explosiva. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es saturar las defensas de Ucrania, que de momento están funcionando, pero que están teniendo que virar hacia la estrategia de la electrónica porque les permite ahorrar munición. O Donald Trump, quien sigue viendo cómo la vida le sonríe tras su victoria electoral, en gran parte debido a ella, va viendo cómo su complicado panorama judicial se aclara. Es lo que ha sucedido con la recomendación del fiscal especial a los jueces para que desestimen los últimos casos a la luz de esta política y de esta doctrina que marcó el Tribunal Supremo, que decía y que garantizaba la inmunidad del presidente de Estados Unidos en ejercicio, incluso aunque haya intentado conculcar la legitimidad electoral, como es de lo que se le acusaba en el pasado 2021. En cualquier caso, esto y mucho más es